por el B base de zona 3, 33 kilos. 33. ¿Pero usted como el lado de acá? Cualquiera, pues pueden usar el lado de alta si quieren. ¿Pero el resultado va a ser el mismo? Claro, pues veámoslo, apliquémoslo, por ejemplo, habría sido el lado de alta. Sería 132 dividido por 132. Va a ser 1 siempre. En este caso, porque no hay otra fuente que esté alimentando de aquí para allá. Por eso le digo, cuando es una sola fuente, papita para el loro calculo, yo ni calculo esta tensión del fase, porque sé, tomo las nominales nomás como base y se acabó. Porque siempre va a salir lo mismo. Cuando exista una sola fuente hacia acá. O al revés, de aquí para allá, pero que no exista otra fuente de energía, que no exista otro generador. Ya, entonces, el S base son 50 por 10 elevado a 6 dividido por la potencia nominal del transformador 2, que es 50. O sea, es J 0, 12 Q base Q. O sea, están dando todos los valores. Tenemos el T1, T2. Y ya dibujé yo en el circuito ahí los tres valores, ¿se dan cuenta? En el apunte de envuelta la hoja, puse la barra A, el J01, el J287 y el J12. Y la carga tiene 30 kV, 50 MW y coseno phi 0,8. ¿Ah? ¿Ahí? No, pero entonces dice ahí en la carga. En la carga, ¿qué pasa? Me dan el voltaje de la carga, que son 30 kV, me dan la potencia en watt de la carga, que son 50 megawatts, y me dan el coseno phi 0,8. Seguramente en la trajo. Entonces yo, como la potencia me la están dando en ese base, yo calculo, transformo los 50 megawatts a S. Y veamos acá. Ustedes saben que la potencia P en watt es B por I coseno de phi, ¿cierto? Pero B por I, ¿qué es lo que es? S. Por lo tanto, la S de la carga va a ser igual a P dividido por coseno de phi. Y eso significa 50 megawatts dividido por 0,2. ¿Cuánto me da eso? Yo lo tengo ahí 1,25. 62,5. 62,5. Ya, bueno. La situación, ¿por qué tengo 50? Ah, por 0,8, perfecto. Entonces serían 62,5 megavolt amperes. ¿Sí? Entonces, el S, le puse SR, que significa de la carga, Q, base común, va a ser igual al S nominal dividido por el S base. ¿Y cuál es el S nominal? 62,5 dividido por 50, y eso me da 1,25. 1,25. Y tiene un ángulo. ¿Y el ángulo de dónde salió el 36? Coseno va bien, del ángulo 36,86. ¿Qué significa SR? Potencia de la carga. Normalmente. ¿Cuánto por la moto? Ya, tenemos la potencia, esto es Q, base común, ¿estamos? Luego busquemos el B sub R, la tensión, que me la dan, el B sub R de la carga, dice que son 30 kV, tenemos que llevarla a Q también. A Q, base común, voltaje nominal, voltaje de base, en este caso 3.
Voltaje nominal de la carga son 30 kilos, voltaje base 3 son 33, y eso me da 0,9. 909 y le colocamos ángulo de 0. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Sí? Y como tengo el voltaje, esto es de la carga, le pongo VQR. Bueno, VQR ya saben que es de la carga. Tengo el voltaje y la carga en PU y la tensión en PU, y como son valores trifásicos, calculo la corriente de la carga, que aquí dice RL va a ser igual a, bueno, ustedes saben que el S es igual a raíz de 3 B por I, ¿no? ¿Sí o no? Ya despejamos ahí, y por eso me queda S dividido por raíz de 3 por versus carga, significa 1,25 ángulo de 36,86 dividido por raíz de 3 por 0,909 ángulo. Solo que hay una... que lo voy a explicar a ti. Y eso me da a mí 0,79, 39 y aparece un ángulo negativo. ¿Sí? ¿Por qué base común? Cuando nosotros, y esto también en materia, caballeros, de electrotecnia 2 o Reyes 2, esa potencia, cuando se expresa de esa forma, es potencia compleja. ¿Sí? Y la potencia compleja se calcula V por I conjugado. ¿Qué significa el I conjugado? Que le cambiamos el ángulo, el signo al ángulo, siempre. ¿Por qué? Porque esta potencia se calcula con voltaje, con su ángulo, por corriente por su ángulo. Y teóricamente aquí no aparece, pero el ángulo de la carga es en atraso. Aquí no aparece, es en atraso. Y cuando la corriente, cuando el ángulo de la carga, el factor de potencia está en atraso, significa que la corriente está atrasada respecto al voltaje. Yo tengo el voltaje aquí y la corriente está así, en atraso, y se mide así, y el ángulo siempre va a ser negativo. Por lo tanto, el ángulo de la corriente es negativo. Eso en las potencias complejas tienen que revisarlo, porque normalmente nosotros la potencia compleja también se calcula así: P más JQ. ¿Ya? Donde Q, ¿qué es lo que es? La potencia reactiva. Y el P, ya. ¿Se acuerdan ustedes cuando calculaban el factor de potencia? O sea, el mejoramiento del factor de potencia. Usaban un triángulo, ¿no? Y en el triángulo estaba P en el eje de los reales, Q en el eje de los X, y el S estaba ahí, y ese ángulo no está hacia abajo. Si ustedes calculan, este es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Y qué dice Pitágoras respecto a los triángulos rectángulos? Que la sumatoria de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí, bueno, sumo P más JQ, como está con imaginario, no llega a cuadrado. Pero si lo usáramos realmente, como dice Pitágoras, esto sería S igual a raíz de P cuadrado más Q cuadrado. ¿Sí? Pero como lo tengo en J, la raíz del P, porque esto estaría en el dominio del tiempo y esto en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿para cuándo tenemos que usar siempre el conjugado? Para cuando lleguemos a la... O véalo de otra forma. Cuando el factor de potencia está en atraso, el ángulo de la corriente es negativo. ¿Sí? Y fíjese usted sabe que la impedancia es el inverso de la corriente, ¿cierto? Por lo tanto, si usted tiene, aquí tiene el R, tiene el JXL, tiene el J menos JXC, ¿sí o no?
este es el triángulo o ¿cómo se llama? El cuadrado de la reactancia. Claro, de las impedancias. De la impedancia. Cuando usted tiene XL y R, está el Z ahí. Ahí. Y este Z significa que Z igual a R más JXL. ¿Sí? Y el ángulo se mide así. ¿Qué valor tiene el ángulo? El positivo. Pero la corriente, usted sabe que es B partido por Z. Y si yo tengo el ángulo Z positivo aquí, ¿cómo pasa para arriba? Negativo. Por lo tanto, la corriente siempre tiene el ángulo contrario al Z. ¿Sí? Y como usted me dice aquí que la corriente está hacia abajo, siempre cuando el factor de potencia está en atraso, la corriente lleva ángulo, se saca el los grados y se coloca con ángulo. Ya. ¿Dónde está el...? Ya voy a borrar aquí yo. Profe, una consulta. Ahí la SR, ¿a dónde sale el ángulo? Del factor de potencia de la carga. Es el Coseno de la menos 1. coseno 0,8. de 0,8. Sí, coseno de la menos 1 de 0,8. Ya. Ah, Sí. ya. Entonces, tenemos eso, ¿cierto? Ahora calculamos el voltaje, por favor. Tenemos las tres impedancias acá, la X. Tenemos la corriente. Entonces, dice ahí que el voltaje versus A, dice RAN, igual. Ese RAN significa respecto al neutro. Estoy hablando de que es una potencia monofásica. ¿Por qué monofásica? Porque todas estas reactancias son por línea. Yo en un sistema trifásico no puedo calcular una reactancia total. Esté conectada en estrella o triángulo, no podemos calcular la resistencia total. ¿Por qué? Porque no están equilibrados. Yo tengo el triángulo 1, 2, 3, ahí, triángulo. O puedo tener estrella, ahí, ahí, incluso con neutro. ¿Por qué no puedo tener la resistencia total del triángulo o la resistencia total de la estrella? Cuando ustedes calculaban antes resistencias totales de un circuito, ¿no? Este es un circuito trifásico. Le vamos a poner R1, R2, R3, R1, R2. Los voltajes son distintos, los voltajes líneas los tienen acá. No, pero aquí los tres voltajes son iguales. Profesor, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué no puedo tener una resistencia total aquí o aquí? ¿Por qué? Millanao, Santana, Espíndola. Vamos a sentirlo aquí. Los voy a volver a primer semestre. ¿Qué más conozco de eso? A ver, señor Millanao, dígame usted, ¿qué resistencias están en serie? Ninguna. ¿Qué resistencias están en paralelo? Las tres. No, ninguna. Sí, tiene razón. Si no tengo resistencias en serie ni en paralelo, ¿puedo calcular la resistencia total? No. Y entonces, ¿por qué me dice Millanao? No. Y acá, ¿qué resistencias tengo en serie? Ninguna. ¿Qué resistencias tengo en paralelo? Ninguna. ¿Puedo calcular algo total entonces? No. Eso deben gritarlo al tiro ustedes. Abrir las pepas, ¿ya deberíamos saber eso o no? Deberíamos saber cuándo los elementos están en serie. Estamos en tercer semestre y todavía no identificamos cuándo están en serie en paralelo. No lo vieron desde ese punto de vista. Simplemente eso. Ahora lo saben. Entonces, si yo no puedo obtener aquí, porque las líneas estas que van allá vienen a una carga trifásica, ¿cómo voy a poner una X total trifásica? No puedo. Tengo que calcularla monofásica. Y es más,
La corriente esta. ¿Qué corriente?